Ante todo, un gusto y gracias por aceptar la invitación. La intención de generar contenidos audiovisuales es acercar pensadores americanos a las aulas y la idea de acercarlos a ustedes dos es poder pensar desde sus categorías, sus enfoques y sus posiciones sobre algunos conceptos que queremos trabajar. Casi siempre hacemos un primer momento, que es cómo se definen o cuál es su trayectoria. Un primer momento que pueda dar plano de quiénes son, ¿bien? Yo si me tengo que definir, de mí no habla de que soy psicólogo o que estoy haciendo la candidatura a doctora en educación. Habla de mí otras tantas cosas, ¿bien? Lo inquieto, lo sereno, la necesidad de seguir empujando horizontes con otros, y en ese es el vínculo que vamos generando con otras universidades. Si ustedes tendrían que definirse, ¿cómo se definirían en el marco de su trayectoria? Tengo que empezar yo. Dinos a cuál empieza, tú diriges. Bueno, por eso lo que Enrique quiere más certezas. No estás planteando algo muy fácil. Yo me definiría como el proyecto de querer abandonar un cuerpo bibliográfico con el cual estuve en contacto durante muchas décadas. No es un ámbito de consulta permanente para mí, más bien origina una interrogación muy terminal, digamos. ¿Cómo puedo hacer para cambiar los temas, pensar otras cosas? De hecho, siempre mi mundo bibliográfico fue la historia de América Latina, y especialmente la historia cultural. Pero ya que habíamos hablado previamente de Kush, de Kush me interesó más de él, su modo de abandonar un mundo cultural, que era Buenos Aires, donde había participado en revistas notorias, y irse a escuchar a un carpintero quechua en Maimará. O sea, cambió su régimen de escucha, digamos, que es los resultados finales de su obra, que me parecen, desde el punto de vista de la historia de la antropología contemporánea, menos interesantes que su gesto de abandonar el mundo cultural conocido. Entonces es un problema de cualquier vida cultural, con qué recursos y actitudes provechosas abandonás después de muchos años el mundo cultural en el que estuviste incluido. A mí me es difícil ahora porque estoy dentro de un mundo cultural, y específicamente el de la ciudad de Buenos Aires, con sus corrientes culturales contrapuestas y siempre activas. Pero me parece que el principal problema de alguien que supone que tiene una vida intelectual, con la dificultad que eso implica, es la pregunta de si su mundo de ideas y su equipaje conceptual no merece una revisión profunda y última, que es establecer una línea de fuga respecto de él, ¿no? Enrique. Sí, realmente creo que es una buena pregunta, y a veces me dicen, ¿por qué usted da tanta importancia a la historia y a la biografía? Porque los pensadores europeos ya tienen armado la historia y se conocen sus maestros, y entonces dicen, yo trabajé con fulano de tal y ya se sabe. El latinoamericano es desconocido por su historia y por su biografía, entonces realmente hay que seguir un poco el trayecto de alguien para ir entendiendo cómo fue pensando lo que pensó. Entonces, yo digo, yo nací en un pequeñito pueblo de 5.000 habitantes con la tierra, las calles de tierra y de a caballo, muy cerca de los indígenas, en un pueblito que se llama La Paz, en Mendoza. De ahí, pues después pasé por Buenos Aires 2 años, mi padre hizo una especialidad siendo médico. Bueno, tengo muchas historias, pero me gustaba mucho el arte. Dibujaba acuarela a los 8 o 9 años, había una escuela pública para realmente de artistas juveniles,
pero en fin, seguí mi secundaria, hice la universidad en un nivel bastante tradicional. Elegir filosofía fue una ruptura familiar. Mi padre casi me echa a la familia, médico. ¿Qué vas a hacer estudiando filosofía? Pero por militancia estudiantil, pues pensé que había que pensar las cosas a fondo. Terminé una licenciatura, pero apenas terminé me fui para Europa y estuve allí pues 10 años. Y entonces en esa ida a Europa empecé por la España franquista, hice mi primer doctorado, pero pensando criticar el pensamiento griego, para descubrir América Latina y Argentina, me fui a Israel 2 años. Entonces eso fue una ruptura completa, otra lengua, otra cultura, trabajé con palestinos en el Medio Oriente. Ahora para un argentino quizás hablar de Gaza, estas cosas que pasan en Israel o la guerra de Siria son cosas lejanas. Yo las he vivido 2 años, puedo conocer todos esos terrenos, hablo el hebreo y lo leo igual que el griego, el latín. Entonces, después de esa experiencia, 4 años en Francia, en los 60, Ricoeur, Merleau-Ponty, estaba Sartre, grandes discusiones. Alemania, 2 años, y entonces esto me formó en el pensamiento europeo. De paso me casé con una alemana y después de todas estas andanzas pues ya debí comenzar a trabajar y volví a América Latina, a Argentina, profesor en Resistencia, y mi primer curso ahí fue Latinoamérica en la Historia Universal. Fue un curso que lo acabo de publicar como libro y entonces explicar a Argentina supone explicar la historia mundial, porque nuestros indígenas son el extremo oriente del extremo oriente, pasaron todos por Bering y al final del pasaje llegaron al sur de nuestro continente hace 15, 18 mil años, habiendo partido el Homo sapiens del África, y por España somos el extremo occidente del occidente. Hay que explicar la historia mundial para entender lo que es el gaucho o lo que son nuestros indígenas y el choque que eso significó. Entonces, empezar a enseñar filosofía ya no se podía hacer de la manera tradicional, pero no fue tan fácil. Había todo un movimiento aquí contra la dictadura y entonces como filósofo me comprometí en esos movimientos, pero todavía no lograba unir mis cursos en la universidad con lo que pasaba en el año 70, 71, 72. Pero llegó un momento en que gracias a Escanón y Ardiles, un grupo de jóvenes, empatamos, yo diría, aterrizamos en nuestra realidad gracias a un pensador judío francés, Levinas, que nos permitió pensar desde el mundo al otro y el otro como pobre y oprimido. Entonces surgió lo que llamamos nosotros generacionalmente una filosofía a la liberación. Hay que pensar que en Algeria estaba el Frente de Liberación Nacional. Fanon escribe eso, Paulo Freire tiene una pedagogía a la liberación, Fals Borda, sociología a la liberación, teoría de la dependencia, 1000 cosas que se unieron y surgió eso que llamamos filosofía de liberación. Pero eso era realmente crítico y metafóricamente pues criticamos violentamente a la dictadura. Y en octubre del 73 pues me puse una bomba en mi casa, me la reventaron, un comando Rucci que eran metalúrgicos. Los sindicalistas de la patria potencia y demás. Y de ahí después en el 75 me echaron de la universidad y tuve que salir al exilio
hace justo ahora este mes de agosto 40 años. Y ahí recién empezó una segunda etapa, porque situado en México, estaba cerca de Estados Unidos, del Caribe cubano y del Centroamérica nicaragüense y todo lo demás. Entonces me situé de una manera mucho más creadora todavía en esa situación. No hay mal que por bien no venga. Y además empezamos un diálogo con África, Asia, y me hizo andar muchísimo por muchas partes. Entonces es una biografía que me sitúa un poco en un diálogo interfilosófico actual, prácticamente mundial, y con una postura filosófica no eurocéntrica, no tradicional académica, sino de otra manera. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ignacio Soneira, yo formo parte también del equipo de pensamiento americano. Y bueno, en realidad esta es una pregunta por ahí que tiene que ver con lo mismo, pero desde otro aspecto, el aspecto inverso. Antes de que los mandaran a lavar los platos, ¿no? Unas décadas antes, en la década del 60, 70, el intelectual parecía tener un rol fundamental, ¿no? En los procesos emancipatorios, o por lo menos había mucha bibliografía sobre el rol del intelectual. ¿Cuál sería en este contexto de América Latina el rol del intelectual? Sé que es una pregunta por ahí incómoda y que daría para muchísimo, pero ¿cuál sería el rol del intelectual en este proceso de América Latina, en este momento de América Latina, de reposición de derechos, ¿no? de transformaciones? Tal vez podés empezar para mantener la lógica. Es no ser obvio. En realidad basta con que se pregunte por el intelectual para que se nos invite a fijarnos en una identidad irreversible y en emitir una serie de pensamientos ya prefigurados y sobradamente dichos. Por eso es lo más interesante, me parece, es mantener en estado evocativo las ideas, ¿no? Apenas sugerirlas, a no ser que haya un desgarramiento existencial como en el que uno pueda hacer emerger las ideas de sus desplazamientos territoriales, de sus convulsiones familiares, de sus descubrimientos de nuevos textos o incluso de escribirlos. Si no es así, para la persona sedentaria como soy yo, que estoy sentado siempre en este sillón, más bien lo más conveniente es no convertirse en alguien que habla desde una especie de atalaya de certezas y espera el momento de su, no sé cómo decirlo, de su kairos o de su camino de Damasco. A mí no me ha acontecido. Me escucho horriblemente decir las mismas cosas de siempre, entonces eso me parece le falta un poco de locura a nuestras vidas, pero no el tipo de locura que se califica en las instituciones de reclusión, sino algún tipo de acción inesperada, alguna apertura de extremo laconismo desde el punto de vista de los materiales con los que trabaja, recargados de implícitos a veces indecibles. Y en ese sentido veo en la Argentina muy pocos ejemplos. Uno, les voy a decir quién es, Oscar del Barco, que no es un intelectual latinoamericanista, pero igual no sé bien lo que es eso, pero si lo supiera, pondría algún reborde de tipo de vinculación con lo sagrado, ¿no? Es decir, la formación del intelectual argentino es una formación que viene de la escuela pública, de la universidad pública, que viene de 4 o 5 grandes textos, es apenas un puñado. Sarmiento, Mitre, Alberdi, Mansilla, ¿no? Borges, Roberto Arlt. Ese tipo intelectual en los años 60 adquirió una dimensión
de interés por lo sagrado, que Kush lo había hecho. Por eso Kush es muy importante, no por su obra, aunque la respeto mucho, sino porque hizo algo de carácter autobiográfico con elementos conceptuales que le permitían escribir una obra. Y produjo un movimiento de locomoción en su vida, es decir, se fue a otro lugar. Y ese otro lugar era el mismo lugar al que puede irse un antropólogo, al que puede irse un explorador, al que puede irse alguien que quiere cambiar totalmente de vida. Ese ideal de cambio de vida es también un ideal del intelectual. Desde un Lorenz de Arabia hasta un Ernesto Guevara, digamos. Si eso no se suele hacer, que no hay por qué hacerlo, ni sería recomendable incluso, lo que hay es producir una obra, y esa obra inevitablemente se refiere a obras anteriores ante las cuales, yo voy a tomar algo que dijo Enrique, o seguir siendo el vástago o el vicario de las preguntas que hizo el maestro, o imaginar ciertos desvíos que podrían satisfacer vagamente la idea de que se descubre un nuevo orden de palabras. En mi caso es muy difícil, ya que nos mencionó Enrique, apartarme de Merleau-Ponty es una evocación. Yo no pienso como Merleau-Ponty, pero no puedo olvidar mis años juveniles de lectura de Merleau-Ponty. Levinas lo leí después, nunca me gustó demasiado, pero tiene temas que sí me gustan. Él como persona quizás no me gusta demasiado, aunque lo conocía al hijo, no a él. Pero las inferencias, que es la forma más equivocada del pensamiento, es a veces la más útil y más rápida. Entonces, yo diría que el pensamiento latinoamericano está por hacerse, es lo que pensemos los que vivimos en estos países, tomando las inspiraciones que provienen de las resoluciones más inspiradas del pensamiento universal. Imagínate si realmente estos fueran pueblos que vienen por el estrecho de Bering, como dice Enrique. Ojalá que se compruebe esa teoría. Sería una gran teoría de una humanidad trashumante, continuamente en camino. Y el porteñismo sería apenas una burbuja inviable, o por lo menos fácilmente olvidable, en un itinerario multitudinario, anónimo, desconocido y sin nombre. Ahora, la trágica casualidad que pensar es poner ciertos nombres de los cuales tenemos que ponerle la carga de provisoriedad que siempre tienen, ¿no? Me parece que en Latinoamérica estamos más libres para hacer este tipo de acciones de reflexión crítica. Veo el pensamiento europeo, no, yo no soy antieuropeísta, pero de todas maneras lo veo muy cerrado, veo el culto de Foucault en la Argentina, no me gusta, sí me gusta Foucault, pero el modo de lectura de Foucault en la Argentina no me gusta, y aunque veo que es un autor que escribe para negarse a sí mismo, se enreda permanentemente, se enreda de una manera enteramente interesante en un autor que reniega de la idea de autor. Ese es un gran pensamiento. Me parece que esa paradoja es fundadora de un pensamiento. Reiterado aquí en los cursos de doctorado argentinos me parece poco interesante. En cambio, Kush, para poderlo nuevamente, no es un personaje que recuerde todos los días, pero recordaste vos y yo lo recuerdo con mucho afecto por una charla extensa que tuve una tarde en Maimará con él. Me parece que Kush termina siendo más interesante, quizás no por su obra, sino por su condición de desarraigado permanente. Habría que verlo por el lado de Simone Weil y de otros personajes europeos. No de Heidegger, que muchos le atribuyen una influencia. Si la hay, es escasísima, porque Heidegger es un cuerpo de escritura enorme y Kush es más bien un personaje con 2 o 3 temas centrales donde juega su vida. Es decir, un camionero cuando va por la ruta piensa en términos sagrados de su camión. Esa es una pregunta fundamental de Kush. Esa pregunta me interesa más que toda su obra.
Bueno, responder a la pregunta, el intelectual. Yo tuve de muy pequeño por organizaciones juveniles, y ahora leyendo a Walter Benjamin me sentía muy cerca, porque él también formó parte de movimientos estudiantiles, y mucha gente estudia a Walter Benjamin ya muy en su edad adulta, pero en verdad siguió respondiendo a problemas de organizaciones estudiantiles a sus 15, 18 años. Esas son unas vetas muy interesantes. Yo a los 13 años era un militante. En la época había dos posibilidades, o del Partido Comunista o de la Iglesia Católica. Yo era medio militante en el segundo caso, pero qué sé yo, organizamos excursiones a las montañas con 500 niños, y nos pasamos un mes en la montaña, y uno tenía que dirigir 500 niños a los 16 años y hacer filas de 100 metros para ir a comer, y uno era un militante realmente muy fuerte, ¿no? Entonces eso me hizo ser un militante también en la secundaria y en la universidad, presidente del Centro de Filosofía, fundamos la Federación Universitaria del Oeste, estuve preso por manifestaciones, y para mí la filosofía era clarificar esa militancia. Además me acuerdo la primera reunión en Calamuchita que organizamos en Córdoba, el grupo que va a ser de Filosofía y Liberación, Ardiles, que era un tipo muy brillante, murió hace poco y lo quebró el exilio. El exilio no es fácil. Presentó ese tema, la militancia. Y entonces el pensamiento que se articula a la militancia fue el primer tema que tratamos el grupo de gente que va a ser filósofo de la liberación después. Y realmente siempre lo pensé así. Entonces entré a la Facultad de Filosofía para empezar a entender qué es el Estado, qué son los partidos, y por último qué es el ser humano y el bien y el mal, y etcétera. Pero eran preguntas no teóricas, eran preguntas militantes, históricas, ¿no? Y eso lo entendí siempre, pero al comienzo de manera muy abstracta, pero cuando pudimos aterrizar y una alumna me dice, bueno, ¿qué tiene que ver lo que usted está diciendo con la política que acontece? Fue Levinas el que nos permitió pensar el tema del otro y el tema del pobre y el tema del oprimido, y entonces de pronto empezamos a pensar la realidad, y yo digo, nos destetamos del eurocentrismo y del academicismo. O es decir, soy profesor, pero no cumplo con las normas académicas mientras que me dejen. Y cuando descubran que soy crítico, pues ya me voy a tener que enfrentar los hechos, y me enfrenté a los hechos que me echaron. Y en México digo, pues yo cumplo exigencias, y si me vuelven a echar, pues volveré a partir, pero todavía por falta de información me dejan que siga cumpliendo con mi función. Pienso que el intelectual está integrado a un proceso, y por eso el mismo Levinas también era lo mismo. Me acuerdo, iba en un taxi atrás en Lovaina con su señora, charlando con él. Le digo, maestro, ¿qué significa exposición? Parecería que fuera que yo estoy exponiendo ahora. Y él hizo así, se abrió el saco y dijo, exposición es exponerse ante un pelotón de fusilamiento. Eso era Levinas. O es decir, él estaba pensando en su familia, que el nazismo había eliminado, ¿no? Y que se salvó en la guerra porque como era traductor del alemán al ruso, al francés, lo tenían en el campo de concentración como traductor, y por eso no lo mataron, ¿no? Pero era militancia la filosofía, y creo que sí cumplimos una función y ayudamos, porque en la vida cotidiana la gente
y aún el mejor militante, sindicalista, político y demás está en la acción, pero no se puede dedicar miles de horas a ir al fondo de los problemas, no tiene tiempo y no es su función, pero uno lo puede hacer en función de esa militancia, pero sí tiene que dedicarse seriamente a reconstruir una historia de 5.000 años para explicar a un argentino dónde está su origen. Y es eso, el humanismo semita, el humanismo helénico, todo el problema del dualismo, la antropología de la cristiandad, quiénes son los que llegaron a América, cómo podían traer una doctrina mesiánica en favor de los pobres como una espada, ¿no? El cristianismo conquistador era un absurdo, era una contradicción, pero hay que explicarla porque el cristianismo se había invertido en el camino. Y de perseguido, en los 3 primeros siglos, se transformó en el fundamento del imperio constantiniano o del Sacro Imperio Romano. Y entonces llegaba gente que había invertido el cristianismo. Y cuando venía aquí, lo invertía por segunda vez, porque por una parte apoyó a los imperios que después van a ser latino-germánicos, pero por otra quedó en el centro metropolitano y creó un mundo colonial, y entonces nuevamente el cristianismo se transformó en metropolitano, lo invirtió por segunda vez. Pero los latinoamericanos éramos la contradicción más clara de eso, porque éramos cristianos de la periferia, igual que ellos. En cambio, África ya se va a quedar en otra posición muy distinta. Entonces, tenemos una situación histórico mundial muy especial, los latinoamericanos, y para entenderla había que reconstruir toda la historia. Y la militancia exigía eso y suponía una seriedad disciplinada de años para ir construyendo una visión que le permita al militante tener un sentido. Estamos en una segunda emancipación. La de 1810 fue el primer comienzo, pero quedamos en el neocolonialismo. Ahora recién estamos partiendo a una emancipación más radical, una descolonización epistemológica, porque seguimos pensando eurocéntricamente. Es un desastre, todas las universidades, la mayoría de los profesores son todos eurocéntricos. Y entonces, claro, después queremos tomar políticas económicas y demás de emancipación y autodeterminación, pero seguimos pensando como ellos. Y pensar desde nosotros, como Kush, por ejemplo, empezó a hacerlo, pero hay que hacer muchísimo más, porque él dio los primeros pasos. Supone una gran función del intelectual. Y yo veo que cumple la función. Cuando uno da un curso de política a 500 jóvenes, empiezan a entender lo que son las cosas y ahora ya pueden empezar a pensar de otra manera. El problema es que no tenemos teoría política. Se acabó con el marxismo-leninismo y ahora no sabemos qué darle a la gente. Ahí viene la función del intelectual. Sí, yo creo que estamos como huérfanos de teoría en este periodo, ¿no? Me parece que pensar América no es pensarlo solamente en los logros, sino también en las derrotas. Y en eso, de algo que venimos trabajando mucho es, de la manera más simple, tiene 3 estamentos esta pregunta, es, ¿qué es pensar? ¿No? Para ustedes, en forma simple. Después es, ¿cuáles son los hitos de ese pensamiento americano que ustedes vislumbraron? Yamandú Acosta dice que siempre hubo una tensión entre el panamericanismo, entre el latinoamericanismo y la nuestra América, por un lado. Pero por otro lado, ¿somos tan distintos al pensamiento europeo? Primera pregunta es, ¿qué es pensar? Los hitos del pensamiento americano y la diferencia con el pensamiento europeo. Y una tercera que se desprende en lo que vos decís con respecto al campo académico. Y esa descripción que vos tenés, Horacio, con respecto al pensar, ¿no? Que es, ¿qué hay en lo popular, en los nadies, en los campesinos, en esto que se dan rasgos en América, que molesta tanto al campo académico y que no puede atrapar? ¿Qué hay ahí en lo popular? Que hasta en algunos lugares, hasta el presidente Mujica, en el salón de la lógica del imperio, tuvo que decir,
¿no? Como construcción de lo popular, como un partido político, el peronismo, es un sentimiento y no puede ser explicado. ¿Qué hay en lo popular que la academia no puede explicar? 3 preguntas. ¿Qué es pensar? Pensamiento americano, diferencia con el pensamiento europeo, y qué hay en lo popular que la academia no puede atrapar. Bueno, yo diría que hay en la academia elementos que el pensamiento más exigente tampoco puede pensar adecuadamente. La academia es un lugar mortecino, pero con muchas reglas, y las reglas ilusoriamente dan cierta vivacidad a cualquier lugar mortecino, ¿no? El cumplir reglas es salvar obstáculos, llenar formularios, etcétera. En fin, no desdeño eso, alguna vez lo hice, pero por no seguir hacerlo, no estoy en la academia. Pero al mismo tiempo yo no pondría el pensamiento popular sin más, sin ninguna precaución. O sea, pensar es una forma de la precaución, ¿no? Una forma de la cautela. Por lo menos en temas como estos, donde a veces escucho atribuirle a la fuente popular el resumen mismo de todos los conocimientos explícitos o implícitos de la humanidad. Yo no pienso que sea así, ni sé si alguna vez lo fue así. Lo que me parece es que ahora tampoco lo es así por razones más enfáticas, que provienen casi todas de los medios de comunicación, que son grandes aparatos que toman cosas de la academia, cosas de la vida popular, toman un examen puntilloso de la cotidianeidad, todas las grandes tradiciones de la alienación desde el punto de vista del consumo y del festejo de las ceremonias privadas o públicas. Digo alienación en el sentido clásico de la filosofía europea incluso. Las festejan como si fueran formas del pensamiento. Por lo tanto, los medios de comunicación tienen un lado catastrófico. No quiere decir eso que no sean fascinantes para su estudio, pero la academia no alcanza para estudiarlo porque es absorbida fácilmente. Basta ver en un programa de televisión un licenciado de no sé qué, llamado licenciado en un programa de televisión. De algún modo es ahí donde se rivalida. Ahí es donde pasa a ser verdaderamente licenciado, solo que se lo dicen en broma, porque los grandes medios de comunicación creen que ya lo saben todo. O sea, creen que son la fusión del pueblo, la academia y la filosofía. Pero como no se animan a reconocerlo, todavía precisan la fragilidad que proviene de la universidad, que entrega esos pobres títulos, doctor, postdoctor o lo que sea. Entonces, en ese sentido me parece que el pensamiento no es declarable a sí mismo. Yo no puedo decir tengo una teoría, yo no puedo decir tengo un pensamiento. Si lo tengo y creo tenerlo en algún momento, en ese mismo momento se me evapora, se diluye. El pensamiento son fórmulas profundas y autodiluyentes. Eso no quiere decir que no sean... Al decir esto yo los veo muy operativos, los pensamientos. Veo que hay capacidad de congregación de personas y ámbitos comunitarios, donde tener esta idea del qué significa pensar puede ser muy provechosa. Y en ese sentido lo veo como un pequeño pespunte de locura. Pero voy a poner ejemplos de pensadores que me gustan. Por ejemplo, a mí me gusta el mexicano Fray Servando. A mí, me gusta como estilo de pensamiento. No importa que esté dentro de la iglesia. Es un tipo de pensamiento que va a estudiar los nombres y que se basa en proposiciones de extrema carencia de fundamentaciones. Se basa precisamente en el pensamiento mítico. Bueno, no todo pensamiento mítico me gusta. El pensamiento mítico de Tinelli no me gusta. El pensamiento mítico de Fray Servando me gusta. Me parece que es un pensamiento que es el pensamiento del desarraigado. León Rosisner, otro personaje argentino que proviene de un pensamiento milenario, proviene de la Masada, o sea, de un acontecimiento milenario de formación del pueblo de Israel. Y sin embargo era un porteño rezongón. Bueno, eso me interesa, todo eso, y agrego de Fray Servando, que es lo mismo, alguien que piensa México
a la luz de un pensamiento milenario que retiene para sí la capacidad fundante. No Europa, sino México funda el cristianismo. Eso no lo dijo nadie en Latinoamérica, por lo menos. El cristianismo se fundó en México. Y poco importa aquí que se diga cristianismo, importa que se piense que solo hay esa misma estatura fundante de pensamientos europeos que se declaran fundados en la esquina de mi barrio, están en Borges y un poco en Ameguino, que no hay que despreciar. Ameguino será un darwinista, lo que sea, pero creyó que el hombre había nacido en la esquina de su casa, el Homo Pampeus, en Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde está inundado ahora. Entonces esos pensamientos me interesan, pero tienen un grado de locura, en el sentido que omiten los pasos de su demostración, actúan por sorpresa y por encantamiento. Eso me gusta, con eso tampoco te dejan en la academia, pero esos pensamientos se cultivan de tanto en tanto y el resto de tus horas del día vivís normalmente, viajas en colectivo, en taxi y no te haces el loco con el taxista. Pero para pensar en serio creo que estos dislocamientos, estos desencajes de las proposiciones del pensamiento no mitológico, digamos, tienen que ocurrir. Esto no quiere decir que solo seamos mitológicos, quiere decir que inscripciones mitológicas y ciertos sesgos que hacen pendular el pensamiento hacia lo sagrado tienen que existir en la trabazón de nuestra coloquialidad diaria. Eso me parece interesante y es un tema del ser, de la existencia cotidiana, que está en cualquier filosofía, sea latinoamericana o no. En cuanto a la Argentina, ya que cité a Meguino, cuando le dedica un libro al presidente de Quintana, creo, Lugones le dice, no sea tonto, no, el gobierno pagó ese libro, La Filogenia, creo. Este presidente en 2 o 3 años va a pasar al olvido totalmente. Su obra, en cambio, no comete el error de dedicarle su obra al presidente que le financió lo que usted escribió. Eso es Lugones, el hombre el poeta de Estado, que es muy interesante por otro lado, más allá de todas las críticas que hay que hacerle. Entonces, en ese sentido me parece que este ejemplo de Ameguino, al cual Lugones le termina diciendo, usted cree que la Argentina existía hace millones de años. No se equivoque también. Para un nacionalista la Argentina existe a través de procesos políticos destacados, comprobados, documentados, escritos por un historiador, canonizados, convertidos en un monumento. Por eso Lugones piensa hacer monumentos a todo el mundo y proponer un monumento al gaucho, al Martín Fierro. Bueno, yo no pienso tanto eso, pero creo que pienso que efectivamente los procesos son milenarios y el pensamiento neolítico puede ser más interesante que el pensamiento de Jorge Lanata, eso no me cabe la menor duda. Sin embargo, la Argentina existe, entonces hay que hacer algo con eso. Ese nombre que apareció lentamente, pues no apareció enseguida, y nadie clavó un poste lingüístico y dijo esto se va a llamar Argentina, vino de las viejas poéticas y de la explotación de la plata. Entonces ahí hay que reconstruir un humanismo argentino, en un país que tuvo terrorismo de Estado, que tiene violencia cotidiana, tiene medios de comunicación tan espantosos como los de todo el mundo, a veces hasta son un poquito mejores que los de todo el mundo, pero son espantosos igual. Entonces hay que reconstruir un humanismo argentino y eso se nota en ciertos pensadores que actuaron en situaciones límites y que sufrieron también las consecuencias. En muchos casos el fusilamiento, Walsh, Paco Urondo, Marc en Europa. O sea, los fusilados en su pensamiento, no en todos quizás, pero tienen indicios, síntomas de lo que podría ser el humanismo argentino. O sea, un nuevo pensamiento que superior a la teoría política, que reconstruya un sujeto colectivo y también un conjunto de especulaciones viables para fundar también el sujeto individual de una manera que sin duda hará posible el colectivo. Y en ese sentido voy a poner un solo ejemplo que me ocurrió el otro día mirando los cuadros de Cándido López de la Guerra del Paraguay. Bueno, Cándido López es un pintor humanista, es un pintor contra la guerra.
Es un pintor que pinta escenas sangrientas pero diminutas. Hay un secreto sentido de la crítica a la guerra en la pintura de guerra. Y ahí tenemos que agarrarnos. Y es contemporáneo al Crimen de la guerra de Alberdi, otro libro de donde podemos agarrarnos. Todo lo que podríamos hacer los intelectuales, si es que estos existen, es agarrarse de todos estos indicios pobres que hay en la Argentina y tratar de reconstruir un humanismo argentino superior al modo político en que hoy se expresa la Argentina, que es mediocre desde cualquier punto de vista que lo vean. Bueno, volviendo y siguiendo, ¿qué pensar? Preguntaste. Un maestro ahí en Lovaina del Instituto Husserl dice: la filosofía no piensa la filosofía, piensa la realidad. O decir, hay que pensar la realidad. Pero la realidad no es desde un punto de vista solo astronómico, científico, sabiendo la luna, el sol, la tierra. La realidad nuestra es el mundo humano. Estamos dentro de un mundo al cual le llenamos de sentido. Entonces, a ese nivel, las cosas son mucho más complejas. A veces pareciera que la matemática sería lo cierto y lo científico, porque ciertamente tiene eso, certeza, porque es sumamente abstracto. Lo humano supone la convergencia de millones de personas que a su vez tienen un cerebro con miles de millones de neuronas y tiene una complejidad prácticamente infinita. No hay certeza. Entonces, pensar la realidad de la historia y el sentido de la existencia humana es sumamente complejo, pero eso es lo que debe pensar la filosofía. Y los grandes filósofos pensaron la realidad. Nezahualcóyotl era un sabio azteca que Tonatiuh le llamaban, como el líder de un pueblo. Se le dice el rey de Texcoco, pero no era un rey, era otra cosa. Pero era no solo un sabio, sino hasta un místico. Alguna vez di una conferencia comparando San Juan de la Cruz y Nezahualcóyotl. Era un gran pensador de los pueblos originarios antes de la conquista, en el siglo XV, y que hablaba de la existencia humana, de la realidad del ser humano. Decía: somos como el flor y el canto. Flor de un día, belleza, pero de un día. Pero tenemos el canto, la palabra. Entonces tenemos poemas de este hombre, y era un gran pensador de la realidad. Además era un muy gran político y hasta también arquitecto y otras cosas. Es decir, pensaba la realidad para transformarla. Era ya un filósofo en el sentido pleno de la palabra. Y era un agua anterior de la conquista. Para mí la filosofía empieza desde hace mucho tiempo, y los sabios de cada pueblo son los que organizan el sentido de la vida. Levi-Strauss se pasó años y años en Brasil, entre los Tupinambas, y la verdad ningún brasileño dedicó tanto tiempo a unos indígenas que tenía a la mano, y inventó el estructuralismo, considerando solo la producción cultural de un pueblo que prácticamente uno diría que era completamente primitivo, porque no tenía ninguna casa de piedra, ni usaba la metalurgia. De un punto de vista instrumental era muy primitivo, pero tenía todo un mundo mítico inmenso, que Levi-Strauss dedicó obras y obras sobre su construcción del sentido de la vida. Sabían lo que significa nacer, morir, comer, el matrimonio, todo, que hasta un hombre hoy de la calle no es capaz de explicar las cosas. Entonces, pensar la realidad es pensar algo muy complejo. Eso es lo que hace la filosofía, y se emparentará con la tercera pregunta. La realidad es realidad humana, y por lo tanto totalidad de sentido
de cosas realmente que al fin se enfrentan al misterio, porque nos damos cuenta que ni podemos responderla, como aquella de ¿por qué el ser y no más bien la nada? Algunos analíticos dicen esa pregunta no tiene sentido, pero detente un poquito, piensa el universo, ¿por qué? ¿Por qué existe? No podemos responderlo. No podemos responderlo, pero es la primera porque me hiciste tres. La segunda es ¿qué momentos hemos tenido? Bueno, yo pienso que hemos tenido algunos momentos fuertes de sentido crítico. Lo primero en el hecho mismo de la conquista, mal llamada descubrimiento, cuando la cultura del extremo oriente, occidente, el occidente chocó en el Caribe con nosotros, con los pueblos originarios. Allí, en el Caribe, es que comenzó la confrontación quizás de la historia humana más tremenda que se haya pensado. Y por eso los españoles se preguntaron, ¿quiénes son estos? ¿Son humanos? Fue una pregunta filosófica. Y algunos dijeron, sí, son humanos. Dice un cronista, sí, estuvieron en el arca de Noé, pero se han vuelto bestiales por sus costumbres. Es decir, son humanos, pero pueden ser civilizados con nuestra civilización porque la de ellos no cuenta. Entonces, ahí se plantearon las grandes preguntas y un Bartolomé Las Casas, en 1514, en la isla de Cuba, ya hace un diagnóstico sobre el proceso y dice, todo lo que los españoles estamos haciendo aquí en el Caribe es una gran injusticia. Y hay una crítica tremenda al proceso. Es un pensamiento crítico y yo diría más, es ya filosofía de la liberación como la entendemos nosotros. Ahí hay una crítica en 1514, textos largos que yo he dedicado mucho tiempo en comentar. Quiere decir que antes que Lutero, que va a ser en el 17, antes que el Príncipe de Maquiavelo, que lo va a escribir por 1515, 16 en Florencia, Bartolomé Las Casas presagia la modernidad, el colonialismo y comienza una crítica tremenda. Ese personaje hay que pensarlo porque él pensó la realidad y pensar Bartolomé Las Casas, empezar a descubrir el antidiscurso de la modernidad al comienzo de la modernidad. Esa es una gran etapa. La segunda gran etapa, crítica, es la emancipación. Hay grandes pensadores en Venezuela, en México, Fray Servando de Mier y otros que realmente tuvieron que repensar todo para justificar la emancipación y justificar el uso de las armas contra España, justificar la ilegalidad de un proceso en donde las leyes de India nos tenían definidas como provincias o colonias y había que refutar todo eso. Eso era un pensamiento crítico completo. Entonces, si leemos con cuidado lo que decían, pues tienen una actualidad enorme y son más críticos que casi todo lo que nos pasa. Camilo Torres fue un cura que se hizo guerrillero y el otro día fue una hermosa obra de teatro del padre Carlos Mujica. Uno hizo un cura guerrillero. San Martín, cuando tuvo que organizar el ejército contra Chile, que es donde estaban los españoles, dijo, no puedo llevar los cañones de Mendoza hasta Chile porque los tengo que subir a 4000 metros y no hay manera de subir los cañones de esa manera. Hay que fraguarlos en Uspallata y para bajar sobre Chile. ¿Y quién puede hacerlo? Nadie sabía nada de metalurgia. Entonces había un franciscano que se llamaba Fray Luis Beltrán, que le dice, ¿usted hace las campanas? Sí, yo frago las campanas. ¿Y sería capaz de hacer cañones? Pues sí, podría hacerlo. ¿Y con qué metal? Y bueno, vamos a usar las campanas para hacer cañones. Y hizo los cañones en Uspallata, y de ahí bajó San Martín. ¿Quién se le ocurriría? Un cura que hizo armas con campanas de iglesia. Sería un guerrillero terrible, ¿no?
pasó en nuestra independencia y son héroes. Entonces, ese es un momento crítico muy interesante a ser repensado, pero en serio. Y el tercer momento es el que hemos vivido desde los 60s o aún antes, todas estas dictaduras, todo esto. Este es un momento crítico muy fundamental. Para mí son los tres grandes momentos críticos de nuestra historia, que donde las cosas se ponen a invertir. Y con respecto al problema popular, bueno, es todo el debate. Si algo pensó la filosofía de liberación fue el tema pueblo. Y Clausen los criticó, y hay un libro mismo de un compañero que me hizo populista y por lo tanto confuso, impreciso. No, lo que pasa es que la categoría pueblo es una categoría política sumamente compleja y por tal ambigua, pero no puede descartarse porque es fundamental, porque es el actor colectivo de transformación de la historia. Pero diciendo eso, recién empezamos el tema, porque portando el pueblo lo mejor, porque de paso es la única sede del poder, el pueblo es la sede del poder soberano, el Estado no es soberano, participa de la soberanía del pueblo. Y la corrupción consiste cuando el Estado o el representante, presidente, diputado, gobernador, cree que él es la sede del poder. Y ese es usurpar el lugar del pueblo. El pueblo es la única sede del poder y el representante ejerce el poder. Y como dice Evo Morales, debe ejercerlo como un poder obediencial. Entonces ahí viene la filosofía a tomar una expresión de un líder exacta y hacer teoría de eso y mostrar que es mejor que Hobbes, Hume, Kant, Hegel, Habermas. Y es mejor, y hay que probarlo filosóficamente, es lo que hacemos. Pero eso es pueblo, entonces, pero ese pueblo, como bien está indicando, en manos de la mediocracia puede ser confundido, puede ser traicionado y puede llegar él mismo, que diría yo, a votar su propia muerte o apoyar a aquellos mismos que los van a hacer la causa de sus pobrezas y sufrimientos. Entonces es muy complejo el tema. Entramos ya a temas de filosofía política por una parte, de antropología social por otra, para descubrir en el pueblo los más grandes valores, pero a veces también por una mediocracia y por una orquestación de la dominación, el pueblo mismo queda confundido y entonces vuelve a tener una función el intelectual, no como vanguardia, sino yo diría como retaguardia. Y integrado al pueblo, ir aportando en lo posible un espíritu crítico para detectar los elementos que puedan, como teoría, ayudar a la transformación. No sé, tengo un ratito para una preguntita más. ¿Qué hora es ahora? Y 56. 56. Sí, Una pregunta muy cortita. para mí una más y pues ya me tengo que ir. Bueno, en realidad, un poco, Enrique, vos contestaste esta pregunta en parte. Recuerdo que Oscar Terán, como una semblanza de la revista Cuadernos de Filosofía, decía que sostenía que no tenía sentido la pregunta por la filosofía argentina. Él incluso decía que sostiene algo así como que si uno hace como una recuperación de las últimas décadas, como que la filosofía no había podido estar a la altura de muchos de los acontecimientos, de poder ofrecer herramientas para pensar ciertos acontecimientos, y que sí ese lugar lo había ocupado la ensayística, la literatura o el arte, ¿no? No sé, digamos, esto toca un poco los dos, uno como promotor de la filosofía de la liberación, de un movimiento que intentó, digamos, y lo sigue intentando, pensar la realidad en ese contexto, ¿no? En los 70, y participar de esa discusión. Y bueno, Horacio, vos has escrito mucho sobre ensayística, ¿no? Y sobre autores que
formaron parte de un entorno cultural que realmente dialogaba con el contexto, ¿no? Sí, la verdad que todo lo que decía Oscar Terán yo lo seguí con interés por la amistad, como se suelen seguir esas cosas. No siempre estuve de acuerdo con él y me parece que sus últimos años, pensando bajo los moldes del CONICET, perdió mucho de la agudeza de sus pensamientos que sostuvieron sus primeras obras, ¿no? En ese sentido, él estudió muy bien al ensayo argentino, pero lo estudió con muchas reservas. Ahora, es cierto que el ensayo argentino es muy fuerte, digamos, está Sarmiento involucrado y cierra el gran ciclo Martínez Estrada, que es un pensamiento formidable, arbitrario si se quiere, y furibundo, es un pensamiento, es el pensamiento del anatema, por lo tanto es un pensamiento que tiene algo sacramental y al mismo tiempo tiene la impotencia de no poder hacer lo que imagina en su pesadilla, que es que va a orientar a la redención a multitudes de seres huérfanos. De todas maneras quedan páginas irreemplazables de Martínez Estrada, ¿no? Que no sirve para la universidad, esa es la tragedia de Martínez Estrada, no sirve para tomar un examen, sirve poco para dar una clase, en fin, en ese sentido me parece que yo no subrayaría nada en especial, me parece que hay ciertos trabajos no ensayísticos de gran calidad. Por ejemplo, la fenomenología del espíritu no es un ensayo, es uno de los máximos libros de filosofía de la historia de la filosofía. Husserl mismo, que cita Enrique, de Husserl se puede leer muchas cosas con dificultad, desentrañándolo, pero La crisis de la ciencia europea es un gran libro, ahí no habla de la filosofía en crisis como una especie de gran metáfora de la Europa en crisis. Y por lo tanto, también a mí me parecería que pensadores como Habermas, a mí no me gusta Habermas, pero no lo abandonaría. ¿En qué sentido? La crisis de Grecia y de Alemania, Merkel, la globalización en Europa, el cierre de Europa como si fuera un castillo feudal. Tiene muy poca gente que lo critica, entonces los filósofos que lo critican, aunque a uno no les guste, Habermas es una de las pocas voces que se levanta contra eso, como socialdemócrata que es, pero es uno de los pocos que hay, ¿no? Latinoamérica no puede privarse de un diálogo con Habermas, también el Papa, por supuesto, pero Habermas es alguien que tiene esa cualidad que por ahí podía notarse menos antes, porque es un pensamiento que no llega a la altura de Husserl ni a la altura de sus maestros, Adorno, etc. En ese sentido me parece que el estudio de la lengua, el estudio de los modos de escritura, el estudio de la retórica, me parece que son grandes invitaciones a volver a las fuentes del conocimiento que dieron lugar a lo que llamamos Occidente y da lugar también a la crítica de lo que llamamos Occidente. No hay Occidente sin Bartolomé de las Casas, sin Marx y sin León Rosisner, eso me parece. Ahora tampoco, en vista de cómo está distribuidas las fuerzas mundiales y a pesar de la poca simpatía que me provoca la idea de Occidente, creo que el modo en que se está procediendo el milenarismo orientalista hoy tampoco es interesante, no porque esgrima el interés que puede despertarnos el Corán, sino porque lo esgrime de una manera sanguinaria, y si bien entre creencia religiosa y derramamiento de sangre y sacrificio, como bien estudió Lévi-Strauss, siempre hay relación, yo creo que la fundación de un nuevo humanismo crítico y dialéctico, si querés llamarlo así, tiene que apartar la creencia religiosa del derramamiento de sangre, ¿no? Y eso anda a convencer a los del ISIS que hagan eso, es muy difícil. Igual es tan difícil convencer de eso al ISIS que convencer a Angela Merkel que retome aunque sea un poquito de las tradiciones humanísticas que
de una manera u otra siguen existiendo en Europa. Esa es otra tarea imposible, ¿no? Por eso Latinoamérica tiene un papel fundamental en el mundo señalando estas cuestiones. Sí, realmente creo que ese juicio responde en parte a la realidad. La toma de conciencia de la que hoy estamos creciendo, creo que empezó en la literatura, realmente, con Alejo Carpentier y los grandes del boom. Y aún del Vargas Llosa, que se lo puede decir que es más liberal y de derecha, pero cuando él escribe sobre su experiencia de un liceo militar, pues demuestra una realidad horrible que como escritor lo manifiesta, de tal manera que hay una crítica, aunque no lo quiera hacer. Creo que se anticipan. Ese es un gran aporte mundial, porque fue reconocido de esa manera. También fue de repercusión mundial, por ejemplo, la socioeconomía llamada la teoría de la dependencia. Eso dio un giro y impactó a la interpretación histórico mundial de la economía, y un Wallerstein mismo es como discípulo de la teoría de la dependencia. También nos pegó a la filosofía. Debo decir que también un impacto muy fuerte fue algo que a veces no se habla, pero que en este momento empieza un poco a estar en los medios, que fue la teología de la liberación, porque fue un tomar el horizonte mítico religioso y también producir una inversión, ser capaz de trabajarlo desde el psicoanálisis y el marxismo, cosa que nunca había acontecido, y esto no llega solo a los cristianos, que son miles de millones, sino que también toca el Islam y toca el pensamiento indostánico y chino y todo. Esa fue una tercera. Y la filosofía realmente estaba, yo digo, retrasada, pero también es normal que lo sea, porque ¿cuál es la institución que porta a la filosofía? Son las facultades de filosofía, donde se forma la gente. Y esto casi siempre son universidades federales, y cuando son federales, o es decir, nacionales, públicas, depende muchísimo el gobierno que haya. Y mire, cuando hubo las dictaduras, y yo tuve que salir de Argentina, me quedaban 3 países para ir: Colombia, Costa Rica y México, y todos los demás estaban bajo dictadura, y bajo las dictaduras mal podía la filosofía respirar, porque eran eliminados los profesores o echados a la calle. Mire, Chile, todos los países, Brasil empezó, y por supuesto Argentina, etcétera. Entonces la filosofía sufrió un retraso, pero Salazar Bondi ya presentó en el 69 la pregunta: ¿existe una filosofía en América Latina? Y de ahí agarramos el tema. Y yo creo que la filosofía de la liberación es justamente la respuesta al tema, y se originó en Argentina, aunque la Argentina mismo no lo reconoce ni lo sabe. Y el trabajo de los exilados siguió desde esa experiencia fundamental que se cumplió aquí y que se expandió por otras partes, ¿no? Entonces la filosofía es la quintesencia del eurocentrismo. Si hay algo que es la vértebra del eurocentrismo, son los filósofos, y por eso que la mayoría siguen siendo eurocéntricos. Bueno, habrá que seguir luchando para permitir a los filósofos que empiecen a pensar la realidad, pero no lo piensan. ¿Usted qué es? Usted es kantiano, y el otro hegeliano, y el otro rawlsiano, y el otro habermasiano. Pero ¿y usted está pensando en la realidad? No, es un sucursalero, dice un filósofo. Sucursalero. Crea una sucursal de la Coca-Cola, una sucursal de Kant. Pero Kant no pensó primero que era kantiano, y después no comentó ningún autor, sino que pensó. Entonces a veces yo doy mi curso de ética,
Y algún colega dice, bueno, Enrique, pero tú no enseñas ética, enseñas tu ética. Yo digo, ¿y tú qué crees? ¿Qué enseñó Aristóteles? La ética platónica. No, enseñó su ética. Y Hegel su ética. Y Kant su ética. Enseñaban lo que estaban pensando, porque estaban pensando la realidad y esa era prístina, nueva y nadie lo había pensado antes. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que esté repitiendo? Eso no es filosofía, eso es sucursalero. Hay que pensar de realidad. Entonces yo le digo a los alumnos, señores, piensen. Y lo primero, critíquenme. Y cuando hay un examen y me hacen una buena crítica, tienen el mejor nota. Y cuando están ahí repitiendo solo, bueno, le pongo una buena nota para que pueda desde ahí empezar a pensar con su cabeza. Pero estamos los filósofos retrasados en este proceso, pero hemos empezado ya a dar nuestros pasos creadores. Y lo interesante, como último, que ya hemos llegado, es importante, a poner nuestras preguntas en Francia, Alemania, Inglaterra. Hay una nueva generación filosófica de 35 años que ya se pregunta qué es el eurocentrismo, y desde la crítica al eurocentrismo, Europa empieza a reinterpretarse, porque el problema es que el eurocentrismo no es que nos interpretan mal a las colonias, es que ellos también nos interpretan, no saben lo que son. Entonces ya está un gran hasta entusiasmo en los lugares más avanzados, Berlín, Frankfurt y demás, que se están planteando el problema de la descolonización epistemológica. Es la primera vez en la historia que los latinoamericanos ponemos preguntas a la filosofía europea y norteamericana. Estamos ya en ese nivel. Y yo creo que 1 o 2 decenios entramos a discutir los temas de igual a igual. Hay que ver que las cosas no son todas negativas. Ante todo, muchas gracias por el tiempo, ¿no? Solo por respeto a Horacio que tiene que irse. No, pero pueden quedarse ustedes. No, en forma breve. Si quieren decirse algo mutuamente, ¿no? Como ámbito de respeto para terminar la entrevista. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que dice Enrique. No sé si puedo acompañarlo enteramente en su optimismo. No sé bien qué hago ni quién soy. No puedo, mucho menos, considerarme autor de ninguna filosofía. Y a no ser portaestandarte de un gran pesimismo, pero eso mismo me privaría muy bien de tratar de convencer a alguien de que sea como yo. Entonces yo soy un pensamiento que autoanula su capacidad de convencer a nadie. Y lamento tener que decírselo. No, yo en eso sí creo un poco más en la posición de un Ernst Bloch, por ejemplo. Principio, esperanza. No soy optimista, pero tengo esperanza. A mí Bloch me gusta mucho también, sí, también me gusta. Todo me gusta, pero no diría europeísta, no acusaría a nadie de europeísta. No, porque Europa no me gusta, no soy europeo. Trato de ser argentino, pero quiero saber qué es eso también. Pero no diría europeísmo, no me parece. No conozco bien a Kant, por lo tanto tampoco podría repetirlo. Conozco un poco mejor a Hegel, pero lo cito un poco humorísticamente. Creo que hay una beta humorística en la filosofía muy oculta, que de no creer demasiado a los filósofos, que es un pequeño tema de la filosofía también. No, pero estoy de acuerdo que hay que tomar con humor. Pero a veces ya algunos justamente se lo creen tanto. Por ejemplo, un Hegel, y entonces Kierkegaard, cuando escuchó hablar a Hegel, dijo, llega a lo cómico. Pero lo cómico por ese justamente optimismo de pensar que era prácticamente la revelación de Dios en su cátedra. No es un personaje insoportable, obviamente. Pero estudia lo cómico en su estética, estudia lo cómico. Sí. Lo trágico y lo cómico. Pero creo yo que el intelectual aclara. Y lo veo en la vida de los militantes y los jóvenes que
están muy despistados porque no hay más teoría, no saben a qué referirse. Hay un desconcierto y creo que podemos apoyar con preguntas. Yo tengo el mayor respeto hacia Mujica, con el cual traté bastante. A Camilo Torres no lo conocí, y el mismo respeto. Ahora, evidentemente, esa fusión entre las armas y la iglesia, es interesante el ejemplo de Fray Luis Beltrán, porque nunca lo había pensado así. Claro que es un fraile de la liberación, pero también puedes pensarlo como una transposición a nivel del bronce de la fusión entre la cruz y la espada. En este caso sería la campana eclesiástica convertida en cañón. Son cosas que habría que repensar para mí, porque son nuestros estereotipos nacionales. Y una vez que los desarmemos, no quiero mantenerlos desarmados, armarlos de otra vez y de otra forma, ¿no? Quizás más interesante. Incluso el mismo San Martín. Por eso, Mujica me da mucha pena a mí. Fue un personaje muy sensible, gran orador, y creo que tenía una oscura conciencia que estaba dando la vida. Eso es un valor supremo en la existencia de una persona, ¿no? Lo mismo Camilo Torres. Bueno, yo quería que no se malentienda lo que dije, porque dije hasta eso se llega, pero en este momento no daría ningún consejo de hacer con campanas cañones, al contrario, diría hay que con los cañones hacer campanas, ¿no? Pero digo, justamente hay que pensar las cosas para ver que hay momentos en que la ley no debe ser respetada porque es injusta, pero no soy ilegal. La cosa es más compleja y más larga. No, pero yo estoy de acuerdo con Fray Luis Beltrán, me parece bárbaro. Creo que implica contar la historia de la iglesia latinoamericana, incluidos los jesuitas de tan importante actuación, sobre todo sobre la lengua latinoamericana, al ser los grandes traductores de las lenguas indígenas. Creo que hay que estudiar los jesuitas antes que nada, y estudiarlos superando a Furlong, haciendo algo superior a lo que hizo Furlong, ¿no? Ya que tenemos un papa jesuita. No, y mucho más. Nosotros hablamos de las reducciones guaraníticas, de la cual sale San Martín, cuya madre fue una indígena de esas regiones. Pero fue la gran experiencia de la que va a salir el socialismo en el siglo XIX europeo. Son los jesuitas expulsados de nuestra Paraguay, Bolivia y California, los que van a tener una vida absolutamente comunista, pero no por creación de los jesuitas, sino por los guaraníes. Entonces ellos sí respetaron los guaraníes, los organizaron, pero fue una experiencia tremenda, interesante, y eso fue escrito en ruso, en polaco, en todas las lenguas de los jesuitas, y los primeros anteriores a los socialistas utópicos se inspiraron en los jesuitas. Es el primer capítulo del socialismo moderno que nunca se ha escrito, las experiencias jesuitas en los mojos y chiquitos en Bolivia y demás. Esos temas lo he trabajado a fondo porque hice mi tesis en la Sorbona de Historia. Fourier, ¿no? Fourier, sí. Entonces, tenemos que revisar mucho nuestra historia y la repercusión que tuvo aún en Europa lo nuestro, ¿no? Por lo que me queda a mí en términos de mi generación, tienen algo ustedes que no está dado ni por el conocimiento, ni la sabiduría, ni el humor. Algo que se desprende simplemente cuando uno deja ese lugar y de ahí se recuerda. Muchas gracias por su generosidad. Bueno, gracias a vos.